ustedes que sacerdotes o pastores pueden ser castigados con hasta 1 año de prisión si realizan un matrimonio religioso sin que antes la pareja haya tenido el matrimonio por civil. La senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, presentó un proyecto de ley para despenalizar el matrimonio religioso por considerar que la normativa está obsoleta. Daro estuvo charlando con ella y si les parece, para arrancar a charlar, vamos a ver qué nos dijo. Bueno, Carmen, gracias por estos minutos primero que nada. ¿Por qué ahora y cuál es la explicación por lo que estás presentando? Bien, ¿por qué ahora? Porque es una norma anacrónica que viene de la época, el momento de separación, de secularización del Estado uruguayo a raíz de la iniciativa del presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, de depurar de la legislación aquellas normas que ya no tenían sentido. Bueno, yo le digo, mirá, yo tengo una, porque justamente por mi docencia, por mi especialidad, me dedico a estas cuestiones. Le digo, y es esa que penaliza al sacerdote, o dice la norma del Código Civil, o pastor de las iglesias disidentes, lo cual es bastante discriminatorio, que lo penaliza por celebrar un matrimonio religioso. En una institución como el matrimonio que ha cambiado tanto, mutado tanto en este último tiempo, parecería que no tiene sentido que un Estado que justamente está desembarazado, que es autónomo respecto de ninguna confesión religiosa, estarse metiendo en una ceremonia religiosa y menos para penalizarla, ¿no? ¿Y a dónde va, o sea, esta idea tuya, qué paso sigue? Ningún paso, es nada más que eliminar la pena. Es un delito penal que está en el Código Civil, que podía haber tenido una explicación histórica en su momento. ¿Cómo se modifica? Es derogar esa norma, nada más. No implica otorgarles efectos civiles a los matrimonios religiosos, es de una ambición muy corta, es eliminar algo que aparte atenta contra la libertad religiosa, porque es un rito religioso, que lo puedan celebrar las personas y no vayan preso el cura. ¿Cuándo podría ser? ¿Cuándo, digo, tiene una fecha? ¿Cuándo? Bueno, se trató este martes en la Comisión de Constitución. Los integrantes pidieron unos días más para considerarlo y va a depender de lo que decidan, ¿verdad?, los miembros. Y después podría pasar al plenario del Senado. Pero no va a tener efectos, va a ser una cuestión más de depurar la legislación, porque en el fondo esto no viene a hacer ninguna revolución. No, está clarísimo. En realidad ni siquiera es tan vital. Sí puede serlo en casos como cuando hubo paros del registro civil, y entonces por ahí alguna pareja podía haber, si hubiera querido, celebrar solo el matrimonio religioso y después hacerlo por civil cuando se le toca. O no, igual quedaría para el Estado como un concubinato. O una unión libre, es decir... Va por ahí. Muchísimas gracias. No, un placer. Ese era mi punto. Mi punto era ese, cuando estábamos hablando de nuestras opiniones. Mi punto es ese último. Como ahora el concubinato se admite, digamos, como figura, y entonces vos sos pareja, de hecho, ante la ley, con una cantidad de años y eso, vos decís, ¿qué importa? O sea, la legalidad la vas a adquirir igual o no, y eso es una decisión tuya, pero sabiendo que no es legal, ¿cuál es el problema? Estoy contigo en eso. ¿Cuál es el problema de sacarle la presión de que tenga que ser antes, de que aparte la iglesia fiscalice a ver si realmente ese matrimonio está bien hecho por civil? Por celebrar un sacramento? ¿Un sacramento? No, me parece un delito. Claro, de hecho con el concubinato tenés los mismos derechos hoy por hoy que con el casamiento, por ejemplo, con el tema de los bienes. En el casamiento básicamente tenés que, por ejemplo, hacer una separación de bienes antes, Sí. ¿no? Que el concubinato quedaría como de hecho. Yo tengo otra postura, para mí no hay que casarse. ¡Ah! No joroben más. ¡Opa, No se Dianita claro, da no se case, Silva! ya está. Mira qué soliviantada, Pero es la que mayor de todas. El tema No hay se que casarse, resuelve está muy bien, así, muy pero le moderno. resolvemos el tema a los curas o a cualquier otra religión, digamos, al sacerdote, a la figura máxima y al... Marino. ¿Entendés? Y tampoco te casás por Al los... monje. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál viene siendo el problema si no pasás por la iglesia y no pasás por el registro civil? ¿Sabés cuál es el problema? No existe.
El problema no existe. Ah. No se manda preso a nadie, vos te separás y no pasa nada. Bueno, no, si te separás algo pasa porque ya dijimos, Es complicado, tenés porque ya los mismos sabes, derechos, sí. cuando sos concubino tenés los mismos derechos. Pero si vos no querés estampar la firma, no pagar la unión religiosa, ahora hay actores que como El estamos divorcio. en franquicia, digamos, te hacen el casamiento, hacemos la parodia del casamiento ya está, y te sale mucho menos, te divertís mucho más y te quitas esa carga de encima y al pobre cura no lo mandamos preso. Perfecto. Es así, ya está, chicos, resuelvan, es más ¿Y rápido. qué hizo Livianta ahí? No, Estoy no, re no, soliviantada, ya no. lo resolvía el tema. Ya está. Me gusta esta pronto. Adrianita soliviantada. ¿Pero qué piensan desde la iglesia? ¿Qué ¿Ustedes, pensarán? ¿Se preguntaron qué estarían pensando? Bueno, Daro estuvo justamente conversando con el sacerdote Juan Silveira, que también es abogado. Vamos a ver lo que dijo. Bueno, muchas gracias por estos minutos primero que nada. ¿Cómo recibís la noticia de esta intención justamente de sacar una pena, ¿no? Que algo que también que de alguna manera los colocaba en una posición complicada a la hora de hacer matrimonios sin civil? Bien, respondo. Buenas tardes para todos, a toda la gente que nos está acompañando hoy de tarde. Como uruguayo, contento, porque me parece que no es la única norma que está perimida, ¿verdad? Que ya quedó obsoleta, cayó en desuso. Y entonces estoy de acuerdo con esta intención, ¿verdad? De voltear toda la norma que no tiene realismo histórico. Esto por un lado, como sacerdote, ahora me parece que es quitar una norma que de todas formas se revela injusta, ¿verdad? Porque se aplica solamente por razones históricas del 1885, se aplica a los sacerdotes de la Iglesia Católica, en aquel momento pastores que habían sido separados de iglesias tradicionales. Entonces, una norma que nos afecta a nosotros y que no tiene ninguna razón de subsistencia. Entonces estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta de la senadora Ciaín de decir, bueno, habría que decir, deja de tener eficacia y hay que quitarla esa norma. Sí. ¿Hay alguna en la historia, ¿no? ¿Algún ejemplo de alguien que haya sido penado justamente por esto? ¿Que haya sido condenado? Bueno, cuando vos me decías, quiero hacerte unas preguntas sobre esto, yo estaba pensando, yo no recuerdo a nadie, no recuerdo. Recuerdo algunos momentos así medios tensos, sí. La década del 90, recuerdo ese momento, que fue tenso porque en el paro registro civil se preguntaba, ¿hay que hacer sí o no? Había muchos casamientos también en la iglesia, entonces, ¿se hacen o no se hacen? ¿Hay que concurrir o no? Y en el momento el arzobispo dijo, no vamos a asistir a estos casamientos porque está esta norma y no queremos esta confrontación. También hay que decir que veníamos de todo un proceso, bueno. Después, A pesar de que en ese momento, si no estaba el registro civil, capaz que la norma tampoco aplicaba, porque no hay una parte. Entonces, de última, no es que lo estás haciendo con... ¿no? Después, en la década del 2000, ¿verdad? Ya en el episcopado de Monseñor Cotuño, como arzobispo, vuelve a darse la situación y él sale y enfrenta a los medios y dice, vamos a asistir igual a los casamientos, ¿verdad? Que vengan a la iglesia porque son sin culpa de parte. Estaban anotados, no pueden realizarlo, por tanto, no vamos a causarles un perjuicio a ellos porque tampoco hay una correlación directa entre lo que pasa aquí y, ¿verdad? Y la eficacia civil del matrimonio. No obstante, nosotros, bueno, el tema no ha sido tratado por la iglesia, por lo menos que yo sepa, no ha sido tratado por los obispos todavía ni cosa por el estilo. Es una opinión personal. Dos, me parece que dentro de todo esto, nosotros, respetuosos de la eficacia civil del matrimonio. De hecho, hay una norma en el derecho canónico, ¿verdad?, que en el canon 1571 dice que no asistimos a matrimonios que no tengan reconocimiento civil, ¿verdad?, que no puedan tener reconocimiento civil, salvo con expresa autorización del obispo del lugar. Por tanto, la iglesia quiere, ¿verdad?, refrenda esa eficacia civil del matrimonio. No queremos dos cosas, ¿verdad?, separadas. Pero reconocemos que también tiene derecho la persona como creyente a pedir, ¿verdad?, resolver su situación de fe en la iglesia. Muchísimas gracias. De nada, a las órdenes. Bueno, clarísimo el tema este. Claro, y pasa eso, que cuando el registro civil está o en conflicto por paro o cerrado por lo que sea, vos tenés que postergar todo tu casamiento y en general lo que haces es la fiesta después de la iglesia. Exacto, sí. Si te casás por iglesia. Sí, sí. Pero además estamos hablando de una norma de 1885. Sí, obvio. A ver, Sí.
Que era por otras 2020. razones, ¿no? Por supuesto que eran por otras razones y muchos me podrán decir, bueno, pero hay un montón de normas que están hechas de... Está bien, pero hay temas que van evolucionando y la sociedad va creciendo, va evolucionando y yendo hacia otros caminos. Y las normas también se tienen que ir ajustando a medida que las sociedades evolucionan. ¿Se acuerda que Martín Lema estuvo por acá y habló de la cantidad de leyes que iban a ser revisadas? Porque justamente no tenía mucho que ver con el tiempo que estábamos viviendo. Es que por eso fue que hacia ahí se le ocurrió la idea de arrancar por esa, porque ella ya la conocía, porque la había estudiado. Entonces, estoy tratando de acordarme una que era ridícula, que no se podía ir de zunga a la playa, una cosa así, ¿se acuerdan? Sí, que no tenía, que era de otro tiempo. Que era de otro tiempo, que no tenía nada que ver con el nuestro. Y sí, pero es que imagínate. Claro. Igual de todas maneras, dentro de la comisión que está tratando este tema y dentro de los legisladores hay versiones, o sea, hay opiniones encontradas con respecto a este tema y por eso está en tratamiento este cambio de esta ley. Hablamos con Lilian Quechichian, que es senadora del Frente Amplio, que integra la Comisión de Constitución y Legislación, que está tratando esta idea de Carmen Aciaín. Dice que se va a juntar con los demás legisladores Frente Amplistas para ingresar en la reunión de bancada el próximo lunes, porque es algo que puede tener varias repercusiones más allá de la ceremonia religiosa, que abarca mucho más que la católica, y hay algunos que consideran que sacar esta norma lo que hace en realidad es sacarle la importancia a la unión civil. ¿Qué? Sí, es parte de las preguntas que se hacen, de cómo está redactada esta norma. El que se quiere casar, quiere tener una unión civil, lo hace. ¿Cuánta gente hay solo casada por civil? Y es la única válida. Es la única válida desde el punto de vista legal. Jurídico, exactamente, legal. Pero ¿cuántas personas además hay en este país que tiene un nivel de gente, de ateos muy grande, que está casada solo por civil? Lo único que se plantea es eliminar el artículo 84. Claro, pero ellos dicen que en esa redacción de lo nuevo, en realidad queda en duda lo otro. Que ya a esta altura es eso, como decís, hay una evolución que ya... Yo sé que en las leyes tiene que estar todo clarito, pero tampoco la pavada. No es que se va a sacar la validez del matrimonio civil como el único válido desde el punto de vista. Claro, claro. Claro, eso es lo que queda. En fin, pero bueno.